más sobre cada una de nuestras vidas. Amén. Dios bendiga a cada uno de los lugares representados. Dios bendiga a Calingasta. Dios bendiga a las compañías Majada Blanca, Tierras Blancas. Vamos a ir ahora a la palabra. Los invito a que me acompañen. Vamos a ir al Evangelio según San Juan, el cuarto Evangelio, cuarto libro del Nuevo Testamento. El Evangelio según San Juan. Vamos a leer en el capítulo 1, en el versículo 1 en adelante. Amén. Gloria a Dios. Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 1. Conforme lo vayan encontrando, nos vamos poniendo de pie. Amén. Si lo encontraron todos, confirmamos con un amén. 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 Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ahí tiene el cuarto Evangelio. 1:1, le damos lectura entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Oremos al Señor. Padre, vamos delante de su presencia. Amado Dios, príncipe de paz, gracias le damos porque sentimos su presencia en este lugar, Padre amado. Gracias porque, Señor, le hemos alabado, porque hemos podido dejar nuestra carga en la oración. Gracias, Señor, porque al ponernos de rodillas sentimos que usted levanta nuestras vidas, Señor. Y cuando arrodillamos esta carne, Señor, nuestro espíritu es levantado. El Espíritu Santo es el mejor lugar en medio nuestro. Lo hace con libertad, que nada en nosotros sea estorbo. Quite cualquier piedra de tropiezo, todo lo que nos impida alabarle con libertad, podamos gozarnos en su presencia. Su palabra que ha sido leída en esta hora tenga la preeminencia en medio de todos nosotros. No sea palabra de hombre ni por hombre, Señor, sino que su gracia sea en este lugar. Te ruego, Padre, que su palabra que ha sido leída haga habitación en nuestros corazones y que te ponga la bendición que viene de lo alto. Que es de Dios Padre, de Dios Hijo y del Dios Espíritu Santo. Amén y amén. De gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Toma asiento, que Dios le bendiga. En el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios, dice la palabra. Podría decirlo usted trabalengua o este verso bonito que escribió, lo escribe ni más ni menos que el apóstol Juan. La palabra nos enseña, y si usted se toma el tiempo de leer, se dará cuenta que Juan es el discípulo amado. Juan es quien se recostaba en el pecho del Señor en la cena. Juan es el pequeño de entre todos los discípulos. Juan es siempre el que estaba cerca del Señor. Dicen los teólogos y se teoriza que Juan probablemente era un niño, tal vez joven, pero de corta edad todavía. Por eso tuvo esta cercanía con el Señor. Pedro, Jacobo, todos los demás discípulos eran mayores, tenían trabajo, pero Juan entendemos que estaba ayudando a su padre. Cuando lo encuentra el Señor, Juan estaba arreglando las redes de su padre, Zebedeo. Entonces nos damos cuenta de que Juan era pequeño de edad. Y esto permite que Juan tenga una cercanía especial con el Señor. Juan es quien es uno de los primeros discípulos del Señor en la pesca milagrosa. Juan participa de esa pesca. Se nos dice a nosotros que Juan era discípulo también de Juan el Bautista. O sea, Juan venía siguiendo desde el principio, del inicio del Evangelio. Juan ya estaba. Antes de la llegada de Jesucristo, se nos enseña que Juan ya estaba en esto de encontrar al Mesías a su corta edad. Que Juan, que nos dice la palabra, está junto a Pedro cuando Pedro niega a Jesucristo. Es Juan quien corre primero a la puerta a pedir que le den el paso. Es el mismo Juan quien, cuando Jesucristo está en la cruz, es el mismo Juan quien está presente y Jesucristo le dice a María, su madre, dice: este es tu hijo y esta es tu madre. Estaba Juan, el único discípulo que estuvo en la crucifixión de Cristo. Es Juan quien corre y llega primero a la tumba cuando le dicen que ha sido arrebatado de ese lugar el Señor. Es Juan quien ve a Jesucristo resucitado y es Juan quien estando en el monte donde Jesucristo hace esta ascensión al cielo, es Juan quien estuvo en ese último lugar. Nos daban a entender esto, que el único discípulo que tuvo la cercanía entera con el Señor Jesucristo fue Juan. El único que estuvo en su llegada, el único que estuvo en su muerte, el único que estuvo en su sepultura, el único que estuvo en su resurrección fue Juan. No Pedro, no Jacobo, no Esteban. Andrés, Esteban es el otro, Andrés. Se parecen los nombres en todo caso.
La palabra nos enseña entonces que Juan es alguien cercano. Sabemos nosotros que Juan es quien recibe la visión del Apocalipsis, es Juan quien ve morir a su hermano a espada, es Juan quien la palabra nos enseña llega a ser el único anciano entre todos los apóstoles, el único que llega a la mayor vejez es Juan. Por eso 70 años después de Cristo se escribe el Apocalipsis. Por eso llegó tan lejos Juan, porque era joven. Ahora, es Juan quien recibe esta frase preciosa, que es: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Citando lo siguiente, si usted va al principio de su Biblia, Génesis 1:1, la palabra dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y sigue hacia adelante, pero la Biblia nuestra inicia con la frase en el principio, y nos da a entender a nosotros que toda nuestra vida, por más largas que sean, Matusalén vivió 969 años y murió. Solamente días que no fueron arrebatados de esta tierra, todos los demás somos perecederos, y esta tierra tiene principio, y al tener principio también tendrá fin algún día. Pero Juan lo que hace al poner a Jesucristo en este lugar es decir: Jesucristo es de antes del principio. Nosotros vemos a Jesucristo al nacer. Nosotros leemos la historia bíblica de Jesucristo nace en un humilde pesebre, Jesucristo muere en una cruz. Pero podemos entender a nosotros no. Jesucristo viene de antes del nacimiento, antes de que la estrella brillara sobre Belén. Jesucristo ya era Dios. Antes de que Jesucristo fuera colgado en una cruz, Jesucristo era en el principio con Dios. Por eso en el principio, porque al llegar a esta parte lo que hace Juan es tomar nuestra vida y devolvernos al principio de la Biblia, para darnos a entender que Jesucristo nace en el principio de todas las cosas. La concepción del Salvador del mundo nace cuando Dios dice: háganse el cielo y la tierra. Jesucristo, no como Dios, sino como el Salvador del mundo, nace cuando dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Nace el Salvador ese día. Porque Dios sabía. Pues Dios nada se le escapa. Dios sabía que el hombre iba a comer del fruto. Dios sabía que el hombre iba a pecar, que el hombre se iba a alejar, que el hombre iba a fallar. Dios lo sabía. Y desde el principio Dios planeó toda la salvación para nuestra vida. Si usted reemplaza el término verbo por el nombre de Jesús, lo lee de la siguiente manera: en el principio era Jesús, y Jesús era con Dios, y Jesús era Dios. Usted reemplaza verbo por Jesús, que es lo mismo, es Jesús. Usted reemplaza esto, se da cuenta que Juan lo que hace es darnos a entender la eternidad del Señor Jesucristo. Si usted le pregunta, o hay gente que cree que Jesucristo fue un profeta, Jesucristo fue un gran profeta, Jesucristo, los judíos mesiánicos creen que Jesucristo era el Hijo de Dios, pero no era Dios. Jesucristo era Hijo de Dios, un enviado de Dios, un profeta de Dios, y el ser humano siempre va a querer sacar a Jesucristo del lugar que le corresponde, que es Dios. Jesucristo no es amigo, no es enviado, no es profeta, no es iluminado. Jesucristo es Dios, el Rey de Reyes, Señor de Señores. El versículo dice: este era en el principio con Dios. Por eso la Biblia dice: hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza. Por eso cuando Sodoma y Gomorra se levantan, el Señor no decide solamente Él en primera persona, sino que abre la conversación. Por eso cuando se levanta la torre de Babel, Dios dice: descendamos ahora y confundamos, hablando de nosotros, no es solamente Él. Pero Dios no va a consultar la destrucción de la tierra o de una ciudad o de la confusión de una torre con los ángeles, porque Dios es Dios. Cuando Dios consulta con alguien inferior a Él, nunca. Dios decide Él. Dios decide lo que va a hacer. Si usted ha leído la Biblia, ha escuchado testimonios, se da cuenta usted que Dios decide y Dios hace lo que Él quiere hacer. ¿Podrá alguno de nosotros levantarse y decirle al Señor: así no se hace? No, hasta nosotros entendemos que cuando algo malo pasa en nuestra vida, Dios así lo quiso. En proceso de Dios, en prueba de Dios, Dios está tratando con nuestra vida. El gran Job dice: Jehová dio, Jehová quitó, o sea, el nombre de Jehová bendito. Porque él entiende que todo es voluntad de Dios, nada se sale de él. Entonces, ¿por qué Dios dice hagamos? ¿Por qué Dios dice descendamos y confundamos? Porque está hablando con él mismo. Pero él se para y en ese momento entendemos que en el principio estaba Dios. Y en el principio se movía el Espíritu de Dios sobre la faz de las aguas. Y Dios dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ahora bien, hay un problema, hay un complejo. Si usted lee Génesis se dará cuenta que el Señor dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y más adelante dice: e hizo Dios al hombre a su imagen, y semejanza queda a un lado, ya no hay semejanza. Entonces Dios dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y ahí nos quedamos todos nosotros. Pero un poquito más adelante el Señor dice: hizo al hombre a su imagen, y la semejanza queda afuera. ¿Por qué?
Porque el hombre quedó incompleto ese día. Dios lo hizo perfecto en todos los sentidos, sí, pero algo faltó en él. La razón de que Cristo tuviera que venir a esta tierra, despojarse de su gloria, dejar la divinidad que él tenía, es porque pasó a sernos nosotros a semejanza de él. Porque tenemos la imagen de Dios. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nosotros somos por gloria, cuerpo, alma y espíritu. Pero nos faltaba la semejanza a Dios. ¿Y cuál es el mayor mérito de Dios? Que Él es santo. La mayor gracia que nuestro Dios tiene es que Él es perfecto, puro, santo, sin mancha. Y usted mira a Dios, y aquellos que lo miraron, la palabra dice que desfallecían en sí. Cuando Moisés vio la gloria de Dios pasar, Moisés, la palabra dice que él se desfallecía. Entonces, Dios es santo, pero nosotros no somos santos. Porque ¿quién aquí puede decir yo soy santo? Tampoco somos pecadores. Buscamos cada día alejarnos del pecado, la maldad. Nosotros somos, como bien dijo un pastor, santos defectuosos. Entonces, vamos en camino a la santidad y a la perfección, pero el único camino es Cristo. Por eso Jesucristo le dijo a sus discípulos: yo soy el camino. Yo soy la verdad, yo soy la vida. No hay otro medio para llegar al Padre sino a través de mí. Jesucristo se puso a Él como camino. Entonces, nosotros somos imagen de Dios, pero Jesucristo nos hace a nosotros semejanza de Él. Por eso la palabra nos dice a nosotros que cuando somos bautizados, somos revestidos de Cristo. O sea, recibimos semejanza a Dios en el bautismo. La palabra dice en el versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas. Por Jesucristo, seguimos hablando de Cristo, no de Dios, o sea, no del Padre, sino del Hijo. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Hay un versículo en la Biblia que dice que todas las cosas, los cielos habitan en Él, no bajo Él, no sobre Él, no al lado de Él, no alrededor de Él. Todas las cosas habitan en Él. Todo fue formado en Jesucristo. En el Hijo fue formado todas las cosas, porque no habitan alrededor de Él, sino que habitan en Él todas las cosas. Por eso a veces se dice que Dios está en el tercer cielo, lo cual es un error, porque la palabra dice que en el principio creó Dios los cielos. Entonces, ¿dónde estaba Dios si no había cielo? ¿Dónde estaba parado Dios? Dios es más grande que todas las cosas. Los cielos son parte de Dios, quedan dentro de Dios, caben en Dios. Por eso la presencia de Dios es una cosa que al ser humano lo estremece, lo emociona, lo hace llorar, lo hace reírse al mismo tiempo. Por eso es normal en la iglesia ustedes oramos al Señor, clamamos y la gente llora y se ríe al mismo tiempo, porque un pastor decía otra vez que está mal dicho el término sentir, porque Dios vive con nosotros, entonces sentir es como muy emocional, pero ¿cómo explicar cuando Dios está en medio nuestro? ¿Cómo explicar lo que uno siente tan grande, tan maravilloso? ¿No? Hay tantas cosas que uno siente en los mismos segundos y la alegría viene y la tristeza se va y todo pasa en el mismo momento y Dios trae consuelo, Dios trae caricias, Dios trae corrección en la misma palabra, Dios hace todas las cosas. Y está claro de nuestro Dios. El 4 dice, esto es lo precioso, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz de las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. En Jesucristo fue depositada la vida eterna, la vida real en el ser humano. Como bien decía al principio, Matusalén, que es el más longevo de toda la historia, vivió, dice la palabra, 969 años y murió Matusalén, el más longevo de toda la historia. Por lo tanto, el único que tiene vida real es Jesucristo. Porque Eliseo y Enoch no cuentan, Elías y Enoch, perdón, no cuentan porque el Señor se lo llevó por medio trampa eso. Pero lo que hemos vivido, lo que han vivido esta vida, Jesucristo es el único que murió en esta tierra a los 33 años, pero resucitó al tercer día. Amén. Y de ahí no ha muerto nunca más. No vino un carro de fuego, no caminó con Dios. Él subió al cielo solo y fue tapado por la nube. Por lo tanto, la vida habita en Él. No hay otro que pueda decir, yo tengo la vida. Solo Jesucristo es la vida. Amén. Y la vida es luz de nosotros, hombres. Cuando el Señor creó las cosas, dijo, sepárense la luz de las tinieblas, las separó. Por lo tanto, luz, tinieblas, vida, muerte, Dios las separó en el principio de la creación. Cuando el Señor hizo las dos grandes lumbreras, el día y la noche, Dios separó la luz de las tinieblas. Por lo tanto, la muerte fue dejada en el Seol y a la muerte le fue dado un aguijón, que es el pecado, que su fuerza está en la ley, dice la palabra, pero la vida fue puesta en Jesucristo, en el Salvador de esta tierra. La vida era la luz de los hombres y la luz de las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. En el principio Dios separó la luz de las tinieblas, pero dejó dictado que la luz iba a vencer sobre las tinieblas algún día. Dios dejó muerte, sí, Dios dejó la muerte sobre esta tierra, Dios dejó la tiniebla, la noche, Dios dejó el pecado y todo lo malo, Dios lo dejó en la oscuridad y ahí condenó al diablo por pecar contra Dios.
pero Dios dejó escrito que algún día la luz triunfaría sobre las tinieblas, que la vida triunfaría sobre la muerte y que Jesucristo vencería sobre ese gran diablo. En aquel madero de aquella cruz, al tercer día resucitó el Señor y las llaves de la muerte le fueron quitadas a Satanás. Por eso la palabra dice: oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Amén. Perdió ese día la tiniebla porque la luz venció sobre la muerte. Amén. Ahora quiero que leamos algo maravilloso que está, estamos en el 5, leamos 4 versículos para abajo, se va a dar cuenta usted que está el versículo 9. Quiero que leamos esto juntos. Dice el 9: aquella luz verdadera, seguimos hablando de Jesucristo, dice que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios, los cuales, dice el 12, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es la voluntad de Dios que todos nosotros hoy día seamos engendrados nuevamente. Por eso la palabra dice que aquel que viene a Cristo y muere en el bautismo y en el Señor, nace para nueva vida. Todas las cosas viejas pasaron, dice la palabra, y son todas hechas nuevas, no por voluntad de hombre, de varón, no por voluntad de ser humano, sino porque Dios así lo quiso. Ahora, a los suyos vino el Señor, Jesucristo vino a su pueblo, a Israel, a la nación santa, y los suyos tristemente no le recibieron. Mas lo precioso es que a los que le recibieron, ahí nosotros decimos amén, a los que le recibieron, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por eso Jesucristo dice: no me avergüenzo de que seáis mis hermanos, no me avergüenzo de llamarlos amigos, porque por su sacrificio nosotros fuimos hechos aceptos en el amado, y por él fuimos constituidos justicia en el Señor Jesucristo. Filipenses 2:9 dice: por lo cual Dios el Padre le exaltó hasta lo sumo y le dio el nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está arriba en el cielo, en la tierra y debajo de esta tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Pero para llegar a esa maravillosa ascensión de Dios, de Jesucristo siendo glorificado, tenemos que pasar por el triste proceso que pasó Jesucristo. La palabra dice en Isaías 53, ha leído usted, que Él fue molido por nuestras transgresiones, herido por nuestras transgresiones, molido por nuestro pecado. La palabra dice que todos nosotros le vimos más sin parecido para que le deseásemos y que quisimos esconderle en el rostro, que nuestra enfermedad fue puesta sobre él y que toda nuestra enfermedad por su llaga fueron sanadas, porque Jesucristo cargó la enfermedad, porque Jesucristo cargó el pecado. Él llevó en él, en su cuerpo, las marcas de nuestras maldades, las cargó el Señor. Traducida en la manera física como latigazos, golpes, azotes. Hay estudios que dicen que la carne del Señor fue molida hasta que no quedó en él ningún parecer, como bien dice Isaías, tantos latigazos, tantos azotes, tantos golpes, tanto escarnio. La carne de Jesucristo fue molida. Por eso el Señor dice: esta es mi carne, que por vosotros es partida, cuando instituye la cena. Esa carne que fue molida por nosotros es lo físico. Pero en lo espiritual la palabra dice que era tal el peso que el Señor cargaba, que su sudor eran como grandes gotas de sangre. Porque Jesucristo lloró en aquella tumba en la que estaba Lázaro. Usted y yo algún día recibiremos consuelo de toda lágrima, dice la palabra, y toda lágrima será enjugada. Porque Jesucristo cargó la cruz hacia aquella cruz. Usted y hoy día podemos caminar hacia el Señor y la palabra dice: pon sobre mí tu carga, yo me la llevaré. Porque Jesucristo murió en aquel madero, nosotros hoy día podemos nacer para vida nueva y eterna en Cristo Jesús. Porque Jesucristo fue crucificado y bebió vinagre. Usted y yo hoy día bebemos el vino nuevo, en odres nuevas de alegría y de gozo para todos nosotros. Porque Jesucristo bebió vinagre y comió pan sin levadura. Usted y yo hoy día podemos tomar vino nuevo en lo espiritual y comer miel fresca para toda nuestra vida. Amén. Porque Cristo llevó en él toda la amargura para que nosotros recibamos la dulzura de Dios. Por eso cuando Dios nos mira a nosotros, no ve nuestras imperfecciones, sino que ve a Jesucristo en nosotros. La santidad que Él pone en nuestras vidas, la perfección que Él va calzando en nuestros corazones. Hay un pasaje que se encuentra en Mateo 7:13, la palabra dice: ancha la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Más angosta es la puerta y estrecho el camino que lleva a la salvación, y pocos son los que la hallan. Pero Jesucristo dijo: yo soy la puerta. El que por mí entrare tendrá vida eterna.
si bien el camino es angosto, la puerta es estrecha y todo lo que se quiera, Dios nos dio la promesa, no nos dejó la puerta cerrada. La Biblia nos dijo aquí, detrás de esta puerta, cuando ustedes la crucen, la abran, yo soy la vida eterna, y que por mí entrar tendrá vida eterna. La puerta ancha, el camino espacioso quedó cerrado. Dios no nos dijo que hay del otro lado. Dios dijo, ancha es la puerta, espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. No dijo que había del otro lado, dijo que llevaba a la perdición, pero no dio especificaciones. Pero cuando nos dio la puerta estrecha, nos dijo, el que por mí entrare tendrá vida eterna. Por lo tanto, cuando Jesucristo nos da el camino, la puerta estrecha, el camino angosto, nos abre la puerta y nos dice, pasen por esta puerta y reciban la vida eterna sin mayor costo. Nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuál es la potestad? La potestad, la potencia, el poder es cuando usted va a Hechos 1:8 y lee, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Por eso Dios no habitará más en templo hecho por mano de hombre, sino en el corazón del hombre. Porque Jesucristo purificó nuestro templo para que Él pueda habitar en nuestra vida. Y por eso el Espíritu Santo tiene entrada libre en nuestros corazones. No porque seamos perfectos, lejos de eso, porque Jesucristo pagó el precio para que Dios pueda vivir en todos nosotros, todos los días hasta el fin del mundo. En Mateo encontrará usted en la profecía de Isaías que dice, una virgen dará a luz y llamará, el nombre de ella llamará Emmanuel, que es Dios con nosotros. Avanza usted a Mateo 18:20 y encontrará el pasaje que dice, donde vienen todos ustedes congregados en mi nombre, ahí estaré yo con ellos. Y llega usted al final del Evangelio de Mateo, el primer Evangelio, y encontrará el 28:20 que dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dejando Dios una cosa clara para todos sus hijos. Donde usted vaya, mi hermano, el día que sea, a la hora que usted pueda pensar, Jesucristo estará con usted si usted le llama. Amén. Jesucristo habita con nosotros. Jesucristo es nuestro hermano, nuestro amigo. Jesucristo es quien siempre va a pelear nuestras batallas. Jesucristo es quien clama delante del Padre misericordia para nuestras vidas. Por eso, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. No hay principio si no hay Jesucristo. No hay una realidad para nosotros si Jesucristo no es parte de nuestra vida. Ayer lo predicaba un hermano el día jueves. Jesucristo es centro. Jesús no como hombre, sino como Cristo, como el Salvador. Jesús es el centro de todas las cosas. Todo este universo gira porque Jesucristo está en el centro. Nuestra vida avanza porque Jesucristo está en nuestra vida. Si usted mira hacia atrás y mira hacia adelante, se dará cuenta que desde que Cristo apareció en su camino, algo cambió hacia adelante. El camino que era torcido, de dolor, de tristeza, se cambió en un camino recto hacia la salvación, en un camino de bendición abundante sobre nuestra vida. Para cerrar y no alargarnos más, sepa usted que a nosotros nos fue dada potestad de parte de Dios, y es que somos hechos hijos de Dios. No somos extranjeros ni advenedizos, dice la profecía. No somos extranjeros en esta tierra ni seremos advenedizos en el palacio celestial. Seremos ciudadanos del reino de los cielos. Somos hijos de Dios y como hijos nos recibirán allá arriba. Cuando suene la primera trompeta, que Dios nos encuentre haciendo así, vigilando, orando, leyendo, orando, para que cuando suene la trompeta y se abran los cielos, volvemos al encuentro de nuestro Padre que está en los cielos. Por eso la oración comienza así. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que está en los cielos, porque Jesucristo hizo que su Padre fuera nuestro y nos adoptó en su sangre preciosa. Por eso la oración no es el Padre de Cristo, es nuestro Padre que está en los cielos. Él nos da la libertad, nos da guía a la vida y nos permite cantar alabanza, hacer oraciones, salir a un punto de prédica, elevar nuestras manos con gozo y alegría y sin dolor en nuestros corazones poder decir: Santo, 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 el Rey de Reyes y Señor de Señores. Mi hermano, póngase en pie, vamos a orar en esta hora. A darle gracias, Señor, por su palabra. Señor, gloria a Dios. Y esperando sea siempre de bendición para toda nuestra vida. Cierra sus ojos donde usted está. Eleve su oración al Señor y damos gracias. Padre, vamos delante de su presencia. Padre nuestro que estás en los cielos, dice la palabra, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, Señor, sáquenos de esta tierra, llévenos de esta tierra, Señor, llena de amargura. La palabra dice: en el mundo tendréis aflicción, mas esta es nuestra esperanza, que usted venció al mundo, querido Dios. Señor Jesucristo, por su sangre, la palabra dice que nuestros pecados son perdonados, que por su llaga fuimos nosotros curados. Padre amado, no hay enfermedad, no hay pestilencia que ande de día o de noche, no temeremos del terror nocturno,
porque su vara y su callado nos infundirán aliento. Padre amado, alzaré mis ojos hacia los montes, dice la palabra. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de parte de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Padre amado, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Padre amado, la palabra es para nosotros, Señor. Gracias le damos porque la palabra preciosa nos fue dada a nosotros, que somos, Señor, infectados en este olivo maravilloso. De gracias sobre nuestra vida, Padre amado, y podamos aprender a dar de gracia lo que por gracia hemos recibido. No aparten nunca de nuestros labios, de nuestro corazón, su consejo y su palabra. Bendiga la vida de mi hermano, Señor. La alabanza que viene, lo que resta de esta vigilia, Señor. Muévase en poder y autoridad en medio nuestro, y sea su voluntad maravillosa. Visite nuestra vida en este día. Padre amado, queremos y tenemos fe que donde está el Señor, hay libertad para la vida del hombre. Padre, le pedimos su bendición, la que viene de lo alto, que es de nuestro Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Gloria